¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es día jueves 30 de junio, perdón. Se acaba el mes. Y yo quería dar pormenores nada más de lo que fue esta reunión, esta cumbre, la más importante que tiene en el año la OTAN. Y fue una cumbre básicamente para repetir lo que han estado diciendo no, no solamente Stoltenberg, que es el que está a cargo de la OTAN, sino también pues la línea dura del Reino Unido y por supuesto de los Estados Unidos. Esencialmente lo que ellos están diciendo es: va a haber más sanciones, por supuesto, va a endurecerse la línea. De hecho se declara que China, ese es un nuevo marco de agresiones, de guerra. Declararon que Rusia y China oficialmente amenazan los valores de la OTAN. Y por lo tanto, pues están con eso dando el marco para poder lanzar cualquier tipo de agresiones, como si fueran pocas las que han lanzado, de todo tipo, de agresiones económicas a través de las sanciones, agresiones al transporte, como el impedirle a Rusia que pueda transitar hacia Kaliningrado, sabiendo que es parte de su territorio, y Lituania, por órdenes estrictas de la Unión Europea, impide cualquier traslado por vía terrestre a través de Lituania, de cualquier auto, camión, ferrocarril ruso. Pese a ello, la propia OTAN reconoció en la reunión de Madrid, donde hubo muchas manifestaciones, tal vez no muy numerosas, que fueron varias en diferentes partes y por supuesto en Madrid, la gente diciendo en España: basta de guerra, queremos trabajo y queremos que haya energía y queremos que haya una vida, porque nos la están arrebatando. Y España junto con Polonia son los países que más rastreramente se han portado a favor de la OTAN y en contra de sus pueblos. Entonces la propia OTAN reconoció que pues sí, efectivamente la guerra de la OTAN en Ucrania les ha salido mucho más cara. Realmente los resultados que ellos esperaban no se están obteniendo. Una guerra relámpago, como habían dicho, contra Rusia es prácticamente imposible. Y al mismo tiempo, de la oficina del presidente turco, que ya sabemos que Turquía siempre juega bajo la idea de sacar provecho siempre de todo, a su beneficio, por supuesto, o el beneficio de su gobierno, no del pueblo turco, dijo que efectivamente reconoció que la guerra en Ucrania fue un medio para debilitar a Rusia. Y eso es importante porque Turquía hace este tipo de declaraciones, a veces diciendo cosas importantes, pero el asunto es que lo está diciendo en medio de la reunión de la OTAN, que efectivamente toda la narrativa de que esta guerra era para luchar por la democracia, la libertad, los valores, pues se echa al suelo. Efectivamente esto es geopolítica pura británica, y por lo tanto lo que ha estado presentando el gobierno ruso y ahora el gobierno chino, de que el problema de todo de esta guerra y la que quieren próximamente lanzar en Taiwán es solamente producto de la desesperación en la que está entrando el mundo occidental. Cualquier persona, ¿no? Y nosotros tenemos que ayudar a que la gente tome realmente conciencia de lo que estamos diciendo, considere con seriedad lo que estamos presentando. No queremos nada más determinar, analizar el problema, sino que estamos dando soluciones. Soluciones a una crisis total, una crisis que involucra todas las esferas del quehacer humano y que amenaza con convertirse pues casi nada en probablemente una guerra nuclear, y nosotros tenemos una solución. Así que esta es la perspectiva que nosotros, ahora que termina esta cumbre, de la cual se había dicho que no se hiciera, un exfuncionario de la OTAN advirtió que no se hiciera, que se pospusiera,
eh, precisamente porque además la OTAN sufre fisuras enormes y probablemente vamos a conocer en los próximos días qué tipo de fisuras hubieron, donde no todos están de acuerdo en mantener esta política irracional de confrontación que solamente busca simple y llanamente pues prolongarle un poco más la vida a un sistema financiero que está totalmente condenado y va a desaparecer, pase lo que pase, va a desaparecer. Entonces, quería nada más dar un resumen. Perdón. Y ahora sigue, después de la reunión de BRICS, que es el contraste enorme que ocurrió en China y que reunió es un BRICS con plus, ¿no? Porque incluye además de los países miembros, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, invitaron a otros, como Argentina, y las reuniones fueron excelentes, unas presentaciones impecables en términos de claridad conceptual, que es lo que buscan, la cooperación, alejarse de este mundo financiero basado simplemente en la suma cero. Son palabras textuales que emplearon los líderes, ¿no? No queremos un mundo así, que mi beneficio sea a costilla del derrumbe, de la bancarrota, de la desgracia de otros. Esta de suma cero es algo inaceptable para los BRICS. Y ahora comenzó esta semana la reunión de los BRICS empresarial, que también resalta mucha importancia porque ya vienen digamos, en concreto, proyectos que se han estado trazando y que, pues, pese a la situación estratégica difícil, China sigue mostrando un músculo económico muy sólido que naturalmente atrae el interés de muchas naciones y máxime si BRICS está totalmente abierto, como lo acaba de decir Putin. El BRICS está abriendo membresías para que muchos más se unan. Eso sería el informe breve para hoy, poder comenzar la clase. Gracias. Ok, gracias Gerardo. Y bueno, está este llamado que se está haciendo para crear un nuevo Bretton Woods, que si alguien tiene el link lo puede poner en el chat, que es donde se están juntando las firmas. Eh, no sé si tú lo tienes, Gerardo. Yo tengo, Permítame. Ahorita mismo. así lo puedo mostrar igual antes de... Espérame tantito. Ahí voy, ahí voy. Espérame. Ahí voy. Ujú. Listo. Vale. Ah, ok. Voy a... Bueno, como les había comentado en estas clases de Kepler, porque lo más seguro es que sean varias, lo vamos a dedicar a ver como el corazón, sí, no todo, pero lo más importante de este libro de Kepler, que tengo aquí, es el Misterio Cosmográfico, donde Kepler hace, bueno, hace sus primeras hipótesis para describir o para encontrar cuáles son las órbitas de los planetas. Y en esta clase lo más seguro es que veamos eh, eh, todo lo referente a cómo se construyen, no todos los sólidos obviamente, eso lo vamos a ver poco a poco, pero sí vamos a ver el cubo, el tetraedro y el octaedro y sus partes más importantes para calcular, digamos, para encontrar las esferas inscritas y circunscritas. ¿Cuál es el trabajo que hace Kepler? Quería compartir una presentación.
Bueno, esta es una clase de economía física sobre el secreto del universo de Kepler, ¿no? Y lo que vamos a ver en esta clase es en parte, como les decía, esa construcción de esos sólidos. Ok. ¿Cómo vuelvo? Antes sí de comenzar, quería hacer como un pequeño comentario de la importancia de esto. Pudiera parecer que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver economía con esto? Pero para mí, por ejemplo, y aquellos que hayan trabajado bastante a Kepler, creo que está bastante claro, entenderían, y eso es lo que se espera que se entienda de esto también, la importancia de este método que tiene. Yo, bueno, no sé si decirle método científico, más bien es como un método de pensamiento donde Kepler va lanzando diferentes hipótesis, algunas son de él, otras no son de él, pero las va tomando y las va trabajando hasta ver si realmente sirven o no, y él simplemente, si hay algo que no le sirve de alguna de estas hipótesis, simplemente las desecha y busca otras, pero siempre está en esta búsqueda de cuáles son las órbitas de los planetas. En ese sentido, él es bien cusano. De hecho, en este libro lo nombra él, a Nicolás de Cusa. Y si uno lee, por ejemplo, que ya lo hemos hecho en el trabajo que hemos hecho antes de leer a Cusa, a Nicolás de Cusa, que leímos el Berilio y algunos de los diálogos que tiene, que él hace, donde por lo menos para mí es bastante claro este método de cómo Cusa también más o menos hace lo mismo, pero tomando como ideas que son algunas de él, otras de pensadores antiguos como Platón, Aristóteles y Benzina y así, y simplemente las que él ve que no funcionan las desecha y dice que están mal y cuáles son las correctas. Y ese es como un método que empieza a desarrollar Cusa y se ve muy claro en sus diálogos, que para mí Kepler lo toma y hace lo mismo. Entonces, esa importancia de tener ese método de poder pensar para poder desarrollar estas hipótesis y descubrir qué es lo que hace realmente, qué es lo que hace que las órbitas, ¿no? ¿Por qué son las órbitas así? ¿Por qué se mueven los planetas así? ¿Qué es lo que está realmente? ¿Cuál es su causa? Eso es lo que realmente busca Kepler. Y eso lo hace a través de este método que él desarrolla y en este libro del misterio cosmográfico, él, a pesar de que no es donde él describe las órbitas y las encuentra, sí es un trabajo que le sirve a él para ir desarrollando eso. Bueno, de hecho, en el libro tiene muchas correcciones, cosas que dice que, bueno, después él desechó, y cosas que desechó y después retomó en sus siguientes trabajos. Pero eso es lo interesante, ¿no? Que él va con estas, tomando hipótesis, descartando, viendo hasta que encuentra y logra hacer las órbitas. Eso para mí es muy importante, sobre todo en la economía, ¿no? Es tener ese método, esa capacidad de pensar así, es muy importante. ¿Cuáles son los sólidos platónicos que utiliza Kepler en este libro? Bueno, son los famosos 5 sólidos platónicos que todos conocen: el tetraedro, el cubo o hexaedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. ¿Por qué son los sólidos platónicos? También se les conoce como regulares, porque todas sus caras están hechas con polígonos regulares. O sea que tienen lados y ángulos, y sus lados y ángulos ángulos interiores son iguales. Como por ejemplo el triángulo, donde él divide, dice que, por ejemplo, el tetraedro está hecho de triángulos, el icosaedro también, el octaedro también, y después está el cuadrado, que es para
prácticamente para el cubo. Y el otro polígono regulares es el pentágono con el que se construye el dodecaedro. Y él los separa, por ejemplo, el tetra, el cubo y el dodecaedro los pone como primarios porque, por varias razones, pero en principio las más importantes porque están hechas, sus caras son como únicas. O sea, el tetraedro viene del triángulo, el cubo es solamente el cuadrado, y el dodecaedro solamente el pentágono. En cambio, los otros dos que los pone como secundario están hechos con triángulo. Y acá abajo hay una pequeña tabla, esta la saqué del libro donde sale cada uno de los sólidos, cuáles son el tipo de cara que tienen: cuadrado, triángulo, pentágono, triángulo, su número de caras, número de aristas y número de vértices. Si quieren decir algo, intervenir, cualquier cosa, no hay problema, me pueden preguntar o pueden ir interviniendo, si quieren decir cualquier cosa. Entonces, hoy día, como decía, vamos a trabajar en la medida que podamos estos tres sólidos que son el tetra, el cubo y el octa, los tres primeros de aquí. Y yo creo que primero tendríamos que ver el cubo, que es como el más, digamos, sí, el más simple para trabajar. Así que habría que construirlo y después de eso vamos a ir viendo cómo todo esto, ¿no? Que las caras que tiene, sus aristas, el número de vértices. O si ya alguien tiene construido su sólido, pues también lo puede mostrar. Así que Pues yo ya no tengo los míos, Para no reciclar, los tengo a la mano. Es que estaban muy grandes y mis popotes no eran adecuados, eran muy gordos porque están prohibidos aquí en Quintana Roo por las tortugas y todo eso. Pero empecé a hacerlos en cartulina, me gustó más que con los popotes, a mí en lo sí. particular. A Pero mí tengo también. un vecinito, como los tenía colores muy bonitos, le gustaron y se los regalé, entonces los tengo que volver a hacer, pero sí. Ahora, una pregunta para acordarme. Los primarios son los que se pueden, como quien dice, sentarse solitos, ¿verdad? Y los secundarios, como es en triángulo, quedan como ladeaditos, ¿no? No se pueden, algo así. Queda como el pico, ¿no? En pico. Sí, exactamente, exactamente. Es como, Ok. bueno, él los llama también los primarios son como los estables, por eso que tú dijiste, y Claudia, y los secundarios son, entre comillas, los inestables, ¿no? O también esta idea de que toma no sé si se acuerdan en el Almóniche, donde dice que cuando divide la cuerda, ¿no? Hay divisiones que son consonantes, ¿no? Pero que son, sí, consonantes las que son disonantes, ¿no? No es que sean como buenas y malas, ¿no? Eso no quiero que se entienda así, sino que unas son más consonantes y otras disonantes. Bueno, en el caso de los sólidos también, ¿no? Tienes se puede parar ahí, ¿no? Sobre su base, sin ningún problema. Este tetraedro que tengo yo aquí. El cubo igual, si yo lo pongo, queda totalmente como parado, ¿no? En cualquiera de sus caras. No queda así como de lado, inclinado, no. Y este pentágono, o sea, dodecaedro que tengo acá, también, ¿no? Este que tengo adentro Por si se fijan, bueno, ya se lo construí yo y adentro tiene un icosaedro y el icosaedro sí queda, para que quede así, tendría que quedar como sobre la punta porque, claro, si yo lo pusiera sobre uno de sus caras, quedaría como un poco de... Eso se ve con el octaedro, se ve mucho más claro. Así que...
hay que construirlo. No sé si lo quiere hacer con... Mira, podemos empezar con el cubo, que es el más simple, ¿no? Que está hecho con puros cuadrados. Y de ahí podemos ver directamente la parte del cálculo, que es bastante, de cómo encontrar, porque, bueno, les muestro esta imagen de una vez, la que viene, que es como el modelo que hacen en la época de Kepler, donde ponen, si se nota ahí, está cada sólido, el cubo, el tetra, después viene el dode, después viene el dodecaedro y después el icosaedro y bien adentro así eh, el octaedro, ¿no? Y a cada una le hacen una esfera, pero esa esfera tienen como un grosor. Si se fijan, cada esfera tiene como un pequeño grosor que es la... Bueno, en la de afuera no se ve tan claro, pero por ejemplo, en la de adentro se nota, en la que está entre el cubo y el tetra, hay esta esfera que tiene un grosor. Ese grosor es porque en las órbitas de los planetas, ya en esa época, ya entendía Kepler también que tenían lo que se llaman una excentricidad, que su órbita, aunque todavía pensaban que era circular, de alguna forma pensaban que, o sea, que como que el centro se movía, ¿no? Entonces eso es una excentricidad porque está corrido del centro esa órbita. Entonces decían que en un momento el planeta pasaba como por la parte exterior de esta superficie y en otros momentos pasaba por la parte interior, ¿no? O sea, había un momento que la órbita del planeta tocaba la esfera inscrita del cubo y otro momento en que tocaba la esfera que circunscribía al tetraedro. Sé que suena medio así complicado, pero esa era la órbita de los planetas, ¿no? Y claro, primero está Saturno, que le ponía Saturno más afuera, después Júpiter y así va, ¿no? Marte, a la Tierra no le da un sólido, después viene Venus y después Mercurio y en el centro ponía el Sol. Pero la idea es que logremos de alguna forma, por último, calcular o entender que cómo Kepler llegó a todo esto, cómo lo calculó, ¿no? Pero primero hay que entrarle a los sólidos para saber eh, cómo se construye cada uno, porque llega un momento que hay bastante cálculo de esto. Y para poder construir todo esto es bastante el cálculo. No es complicado en sí, pero sí es bastante trabajo. Entonces, bueno, para construir, como tú decías, a mí también me gusta más hacerlo ¿cómo se llama? En estos materiales así, ¿no? Puede ser cartulina, papel, eh, eh, hoja, lo que uno quiera, ¿no? Pero esto tiene una complicación extra, ¿no? Digamos, entre comillas, que es que tienes que hacer un cuadrado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber hacer es inscribir polígonos en un círculo para construirlo. O bueno, o también se puede utilizar métodos diferentes para construir un cuadrado. Entonces hay que hacer los 6 cuadrados, después pegarlos y cuando uno lo hace con este tipo de material. O cuando lo hace con cartulina. Entonces, en algún momento vimos, sé que no todos los que están aquí lo vieron, pero sí varios
vimos esto de inscribir polígonos o construir polígonos a través de una circunferencia. Yo tengo los míos por aquí, si no me equivoco. Sí. Por ejemplo, aquí tengo un hexágono. Tengo un hexágono inscrito, pero esto es trabajo que hicimos del Armoniche, pero también que es importante saber eso, ¿no? Aquí está el heptágono. Octágono, 1, 4. No, octágono, ese era un octágono. Y aquí está, por ejemplo, el cuadrado, ¿no? Entonces, hay que inscribirlo dentro de una circunferencia, dividiéndola, digamos, en 4 puntos y se construye este. Y de ahí ya uno puede construir. Y ahí, bueno, cada quien lo puede pegar, hay todo tipo de pegamento que se pueden usar. Pero bueno, me van diciendo si tienen dudas, consultas, mientras los van haciendo, yo les voy explicando un poquito. Bueno, Bueno, primero pueden tenemos... hacer, Sí. perdón, lo ¿Cómo? pueden hacer con plastilina, ¿no? Me imagino, porque, También bueno, pensé yo, no sé, nunca lo hice, pero se puede probar. Así con con los esto. palitos que Sí, sí, dijo, sí. y con bolitas así chiquititas, pegarla. Y bueno, también es una buena opción siempre y cuando no haga mucho calor, que no se derrita la plastilina. Mira, sabes que te voy a copiar la idea. Está muy buena, sí, porque es bastante más fácil. Lo que no tengo de esos, son como esos mondadientes, ¿no? Que llaman. Tengo O unos puede ser mondadientes. también, Mira, ajá, o aquí en México hay unos que no tengo aquí, pero venden en el supermercado unos palos de madera para sí. brocheta. Son, no sé, como de 25 centímetros, hay hasta más grandes, ¿no? Entonces ya cada quien es como quiere el tamaño, sus formas, De sus estos, órganos, ¿no? ¿no? Ujú. Entonces, Sí. bueno, es una forma. Bueno, yo Tengo lo voy a todo. hacer ahorita en cartulina, ¿sale? Y ya les aviso. Yo voy Listo. a, yo voy a hacer el mío con estas brochetas, mira, con estos palitos de brocheta. Claro que se necesitan más y tengo aquí, justo tengo plasticina. No, no piensen que se las estoy robando a mi hija, ¿no? Entonces, bueno, Sí. construirlo así ayuda a entender, por ejemplo, cuando él dice 12 aristas, ¿no? Y ahí sabes que hay términos, por ejemplo, cuando es un polígono, eh, um, se me perdió justo, pero bueno, cuando es un polígono así en plano, como este hexágono, cada línea del hexágono, digamos, se le dicen lado. Y cuando es un sólido, como este, se le llama arista. Entonces, es una de las primeras cosas que hay que tener muy clara, porque después, cuando Kepler va, aunque él, como dije, es muy, muy transparente, muy claro en este libro, de lo que hace, del trabajo que él hace, igual él usa todos estos términos cuando es caras, aristas, lados, vértices, va haciendo todas esas, comparando, siempre está buscando eh, como una armonía, un orden, ¿no? Él como que de alguna forma entendía que tenía que haber un orden, que tenían que ser armónicas las órbitas de los planetas.
aunque él usó esta idea de Copérnico de poner el Sol en el centro, que sí la usa Copérnico, pero bueno, esto lo digo yo, ¿no? No lo dice Kepler. Había un filósofo griego, no me puedo acordar bien el nombre, lo voy a buscar. Aristarco creo que era, sí. Aristarco de Samos, que él ya había proponido esta idea de que un sistema solar heliocéntrico. Y posiblemente, bueno, solo es una hipótesis mía, posiblemente ya muchos sabían en esa época, pero bueno, Copérnico sí defiende esa idea y Kepler también la defiende de que el Sol está, digamos que es el Sol como algo así como el centro o el causante de las órbitas de los planetas, pero bueno, él mismo después se da cuenta que no está exactamente en el centro, aunque sí giran alrededor, ¿no? Digamos, sus órbitas sí tienen que ver con el Sol. Como dije, si cualquiera quiere preguntar, decir algo, lo que sea, esto igual algo que estamos estudiando, así que siempre estamos trabajando estas ideas, así que no es que yo lo sepa todo. Es como que estoy intentando tu idea, Claudia, pero no sé si me va. Ah, ya. Bueno, no sé, se me ocurrió porque como Carolina puso en la invitación que mandó pidió que podíamos tener plastilina, pues se me ocurrió que a lo mejor podíamos pegar las esquinitas, ¿no? No sé. Estoy Sí, intentándolo. yo Ok, de hecho digo, lo intenté. ¿sí Sí, salió? ah, Ah, mira, mira, ah, qué bien. me ganó yo recién esta. Muy Sí, bien. Pues que yo estoy aquí, lo voy a hacer en cartulina, otra forma. No es transparente, sí. pero tu idea de hacerlo transparente está Fíjate muy que buena va porque puedes suscribir. ¿Cómo se dice? Ajá, inscribir. inscribir. Ujú. Sí, está, mira, buenísimo, quedó muy bien. Bueno, yo voy a continuar con el mío, ¿sale? Fíjate, Alan, que lo bueno de hacerlo así es que cuando vamos a ver el tema de las esferas, ayuda bastante. Está bien, ¿eh? Está. Sí, sí, sí. Uf, yo recién voy. Reprobé Sí, las clases de. pues sí, ahorita que lo estoy haciendo, sí tiene también su chiste, decimos aquí, ¿no? Tiene su chiste. Sí. Lo bueno de hacerlo así es que es como bien rápido, es muy didáctico y no hay un tanto enredo al principio. Entonces, pero lo que sí yo recomiendo es que igual vayan como hizo Claudia intentando a circunscribir los, 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 los polígonos dentro de inscribir polígonos en una circunferencia.
porque eso cuando uno va al cálculo ya de cómo encontrar las esferas interna y externa, mm, déjame leer tu pregunta, Dino. Dice, quisiera preguntar si además Kepler encontró relación geométrica y hasta musical entre las órbitas de los planetas. Eh, bueno, aquí mira, nosotros hemos trabajado el armóniche, está Claudia que también, y está, hay Humberto y Nelly, que también lo han trabajado, y con Carolina. Carolina no puedo estar porque, bueno, pero yo, a ver cómo lo digo. Cuando Kepler realmente descubre las órbitas, em, él como quien, a ver, es que como yo lo entiendo es como que, sí, sí, en esto sí tiene que ver el tema del oído, ¿no? Porque la vista claramente no ayudó, porque todas las observaciones que había, ni siquiera las de Tycho Brahe, fueron capaces de responder cómo eran las órbitas. Copérnico, el sistema que tenía Copérnico tampoco servía para calcular exactamente dónde iban a estar los planetas y las órbitas. Tenía bastante errores. Em, y el de Tycho Brahe era mucho peor. Em, de alguna forma, Kepler siempre está buscando esta armonía, que sí se le puede decir musical, pienso yo. Eh, pero no es el sonido en sí, ¿no? A eso es lo que quería ir. No es el sonido en sí o una nota en particular lo que define la órbita. Es más bien una proporción, digamos, que hay. Y esa proporción, que es la parte que no se ve, porque no hay manera de, ¿no? Es más una idea la proporción, es algo más que se puede entender con la mente. Esa proporción se utilizó después, digamos, para encontrar todas estas las notas musicales. Esa fue la que definió lo que llaman las notas, en las notas musicales bien definidas. Pero no es en sí como que el sonido en sí, ¿no? Aunque sí el oído obviamente aquí tiene algo que ver. Por ejemplo, cuando estamos trabajando esto que es del armóniche, donde se divide la cuerda, es la proporción que va buscando, ¿no? Kepler dice, bueno, voy a dividirla en 3, en 4, en 5, en tantas partes, las que sean más consonantes, las que tengan mejor proporción, esas las va tomando y las otras las va, y las que no las va dejando a un lado y así. Y bueno, si es una relación geométrica, mmm, mira, yo la verdad lo veo así como lo que te decía, es como más como que hay una proporción. Hay una proporción, como esto de la proporción áurea,
Entonces esa proporción la que define las órbitas, que sí, que esas mismas proporciones tienen que ver con el oído, ¿no? Con las notas musicales. Eso sí, yo por lo menos lo veo así. No es en sí como la música, no es que sea la música en sí, sino es la proporción que hay, es la que define eso. No sé si se responde la pregunta o quedan más dudas. Bueno, ya Alan hizo su cubo, así que vamos a entrar. No sé cómo van los demás. Diego, si has podido hacer algo, Gerardo, Eh, Humberto. la verdad es que yo ya lo tengo hecho y Ah, quedó, pues, si no muy bonito, al menos me ha durado hasta ahora. Entonces, ahorita que muestren los demás se lo enseño. ya vimos el de Alan. Yo tengo el mío aquí, hice un poquito de trampa, lo tengo de tiempo hecho. La verdad es que no pude con la plasticina y los palitos, tiene como decía Alan, tiene su chiste, entonces requiere bastante tiempo. Normalmente esto de los popotes, como dicen en México, es mucho más fácil porque uno los va uniendo, pero hay muchas formas de hacerlo. Lo que sí que si uno lo hace como hizo Alan, después como es mejor para ver otras cosas. De hecho, voy a buscar el capítulo 13 de este libro, que pues ya entra con el cálculo de varias cosas. El más, como decía, el más llevadero, digamos, más es el cubo. Empezar con el cubo ayuda bastante. Ahora, yo les quiero preguntar, voy a poner la presentación. Y como digo yo, vale hacer cualquier hipótesis, aunque esté mala. De hecho, a veces yo hago muchas hipótesis y muchas las desecho. No todas son buenas. Por ejemplo, Alan, tú que ya lo tienes, o Gerardo. Y Claudia, que ya lo ha hecho. Bueno, el resto también creo ha trabajado en esto. Si se fija en esta esfera de afuera, donde está el cubo, digamos, claro, está cortada a la mitad, pero se tienen que imaginar que esto cubre todo el cubo. ¿Tienen alguna idea de cómo encontrar cuál es el diámetro de esa esfera que circunscribe el cubo? Alan, por ejemplo, ¿tienes alguna idea? Otra vez, ¿cuál fue la pregunta? Te fijas que aquí está esta esfera que se nota como cortada, donde está posando el cubo, digamos, ¿verdad? Esa es la mitad, porque en el fondo esto está totalmente cubierto con una esfera. ¿Cómo crees tú que puedes encontrar, o cuál es la relación, o cuál es la proporción, o dónde está esa proporción que te puede ayudar a encontrar cuál es el diámetro de esa esfera, o el radio de la esfera? Pero bueno, el radio es la mitad del diámetro, así que Kepler usa el diámetro, ¿no? Habla de diámetro. O diagonal, o él les dice diagonal, la diagonal del cubo, dice. Él dice que la diagonal del cubo es igual al diámetro
de la esfera que la circunscribe. Pero no, sigo sin entender la pregunta, porque pues la diagonal es entonces el diámetro, ¿no? Ajá, y sí, sí, eso lo dice Kepler. ¿Cómo lo encuentra? ¿O cuál crees tú que aquí en el cubo? Ah, sí, la diagonal del cuadrado, que va de un punto su punto opuesto. Esa línea punteada que está en ese cuadrado, pues esa va recorriendo el diámetro. Esta. Sí, Tú dices que esa debe ser el diámetro de la esfera. Ok. me parece. Bueno, hay que construirlo, pero no lo vamos a hacer ahora porque es bastante trabajo, pero... ¿Y tú, Gerardo, qué piensas? ¿O Claudia? Estoy como perdidilla. Hay Pero dos, aquí alguien contestó, Diego contestó aquí algo. Ah, déjame ver, ¿no viste el signo? Ajá, sí. La diagonal del cubo. Ok, pero ¿cuál es la diagonal del cubo? ¿De dónde a dónde va? Buenas tardes, hola. Sí, Hola. el, son las dos esquinas contrapuestas del cubo. Lo que pasa es que como está en contacto con la superficie esférica, entonces, y al ser un cubo, esas dos esquinas contrapuestas, por así llamarlo, la distancia que hay entre ellas, que resulta ser la diagonal en 3 dimensiones de ese cubo, es el diámetro de la esfera, por definición, para que la esfera esté circunscrita en ese cubo. No la diagonal de una cara, sino la diagonal del cubo en sí. O Es sea, tú decir, dices, de ese punto al punto que está mirando hacia mí en el lado derecho. Allí, ahí, ya, ok. correcto. ¿Cómo hallo eso? Si es que tengo yo la medida del lado del cubo con relaciones métricas de Pitágoras, ahí yo primero puedo ir, por ejemplo, hallando una diagonal de una cara, luego la diagonal de otra cara y luego puedo, mediante sumas cuadráticas, hallo yo la diagonal total. O simplemente la diagonal de una recta en 3 dimensiones, bueno, que es una fórmula que la puedo tener a la mano, pero en resumidas cuentas es la diagonal del cubo de ahí hasta allá. Ese sería el diámetro de la esfera. O sea, es de esta la línea, digamos, una línea que yo proyecte de ahí hasta acá, ¿no? Ujú. Sí, porque esa línea físicamente estaría tocando dos extremos opuestos de la esfera y que están pasando por el centro. Y por definición ese sería su diámetro. Ujú. Ajá, ahí mejor. Tú dices que esa es como la mayor distancia que pueda haber en el cubo, ¿no? Sí, Y ese tendría si que es ser que el el diámetro de la cubo, esfera. correcto, si es que el cubo está, si es que la esfera está circunscrita en el cubo. Ok. Ok. ¿Qué dices tú, Claudia? ¿Será así o no? ¿Qué piensas? No, pues según yo, bueno, no tengo el cubo, pero yo creo que él tiene razón hasta donde entendí, es hablando solo del cubo, no de la esfera, ¿no? Bueno, ahí, exactamente. Esa es la diagonal, de una esquina a otra, ¿no? Según yo, sí, como no, pues lo hicimos. Yo lo hice. Sí, también, por ejemplo, ayuda cuando uno tiene el... El cubo, ¿no? Ujú. Entonces uno Sí, ve, caramba. entonces sería como eso, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, sí. Sí, Una, recuerdo que
le podemos, la próxima vez lo hago con palitos y plastilina y ahí mismo con la cuerdita como lo hicimos, podemos, diferente al color fuertecito y ahí podemos distinguir la diagonal, ¿no? Más fácil. Digamos, Una manera, una manera de Exacto, poder, anda. claro, una manera de poder conceptualizarlo mejor es que el diámetro es la recta que más longitud tiene dentro de una esfera o dentro de una circunferencia. Y siendo ajá, el cubo inscrito en la esfera, la recta que más distancia tiene es la recta que va desde un punto al otro punto contrapuesto en el cubo, o sea, esa. Exacto. Sí, sí concuerdo. ok. No era tan difícil el cubo. No, Y caramba. bueno, hay una forma de calcular eso. De hecho, hay una relación en el capítulo 13 del libro que Kepler dice que el cuadrado de la arista es, recuerden esto, que en el que es bueno, en el sólido se llama arista, pero también se puede conocer como lado en un cuadrado. Pero aquí Kepler dice que el cuadrado de la arista del cubo vale una tercera parte del cuadrado del eje. Sí, es como me acuerdo cuando empezamos a trabajar esto, me recordó mucho al colegio cuando le daban esos problemas que le decían, pero bueno, pero hay que trabajarlo y tiene su chiste, como dicen, pero esa es la relación que da Kepler de la arista con el eje. Él le llama eje, pero es lo mismo que la diagonal o... Sí, diagonal. Normalmente se le conoce diagonal a los dos puntos más lejanos que hay en una figura, ya sea sólida, o sea, ya sea un sólido o un polígono. En este caso, por ejemplo, si uno dijera que tiene aquí un cuadrado, su diagonal son los dos puntos que más distancia entre dos aristas, donde hay más distancia. Y en el caso del cubo, como decía Diego, es una arista contraria a la del cubo, es donde hay mayor distancia. Que era como había puesto aquí, ¿no? Por eso hacerlo con eso, como con palitos ayuda bastante porque puedes como ponerle cosas y si es transparente también. En cambio, si lo haces con cartulina, no cuesta ver esto, ¿no? Entonces, eso dice Kepler. Entonces, bueno, eso es en cuanto al cálculo, pero es como decían, es la diagonal, o el eje del cubo, es el mismo diámetro de la esfera que lo va a circunscribir a este cubo. Tienen la misma longitud. Entonces, ese es para el caso del cubo. No es muy difícil, realmente. ¿Y Gerardo, te ibas a decir algo? ¿O... No. Si alguien quiere preguntar algo más, puede hacerlo, no hay problema. Si tienen duda o piensan otra cosa, que estamos mal. A ver, nada más, aprovechando de que no pregunta. A ver, no me quedó tan claro.
este grosor del que hablas de las esferas representa la excentricidad. Eso es lo que tú dijiste, ¿verdad? Sí, 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 representa como, sí. O sea que es un cálculo, es una estimación que hace Kepler, dando a entender que la excentricidad le permite a, a las órbitas de los planetas tener cierta oscilación, ¿no? No es una medida, es decir, hay un promedio de la órbita para calcularse, es un promedio de su excentricidad. La órbita para calcularse en promedio. Por ejemplo, si él determinó que en este caso, pues Mercurio y Venus y todos los demás giran en torno a una elipse que tiene una excentricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que él mismo establece que por el hecho de la excentricidad y que se puede calcular, entonces, ¿cómo se puede decir? La órbita representa como el promedio de esas excentricidades. O no estoy preguntando adecuadamente. Mejor, a ver, si este grosor de la esfera representa geométricamente una excentricidad, es decir, pues es algo, un tamaño pequeño, pero pues dentro del modelo que se ve aquí, geométrico de Kepler, pequeño, pero tiene su importancia. Entonces, quiere decir que es tan preciso el modelo de Kepler, ya presentado así en forma de de esta esfera armilar, es tan preciso que hasta eso está calculado la excentricidad. Sí, sí, sí. Hace un cálculo de las excentricidades, sí. Para dar ese grosor, ese grosor está calculado, no es al azar, que es algo que él calcula, sí. Sí, sí. No es que dice, lo voy a poner, qué sé yo, te voy a inventar medio centímetro, no. Él, en base a las observaciones y eso, ve que de alguna forma la órbita no es como que un círculo que gira, no es un círculo que gira que el planeta no hace un círculo que gira en torno exactamente, que todas sus distancias, digamos, son las mismas del centro a cualquier momento de la órbita. Él se da cuenta que hay una diferencia en eso, entonces en ese momento, claro, piensa que estaba de la excentricidad y hace eso, ¿no? Calcula eso para decir que, por ejemplo, voy a ver si lo puedo marcar aquí. Por ejemplo, porque esta parte de afuera, de ahí, de esa esfera, es realmente la esfera interna del cubo. Uh-huh. Y esta que está aquí es la esfera externa del tetraedro. Sí. Entonces él dice que hay momentos que los planetas, cuando van haciendo su órbita, debido a esa excentricidad, pasan por la esfera o llegan hasta la esfera interna, por ejemplo, del cubo, y otros momentos donde tocan la esfera interna del tetraedro, ¿no? O sea, que hay el orden de los planetas es físico. ¿Cómo, Nelly? No, yo estaba abierta. No, pregunto que los órdenes de los planetas, para que sea un orden, debe ser algo físico para poder uno evidenciar que hay un orden y hay una distancia. O sea, lo que muestra Kepler con los sólidos es mostrar que hay una relación dada por las distancias y que esas distancias definen un orden, o sea, una cosa detrás de la otra. O sea, sí, lo que yo veo allí que... Sí, que hay un orden, él siempre está buscando un orden, sí, siempre está buscando
Sí, pero que lo definen los sólidos entre sí. Si uno solo no puede definir una orden de un planeta, no lo puede, no, sino entre varios, entre los 5 sólidos se puede definir eso. No hay otra manera de demostrarlo. ¿Cómo lo demostró con esa figura que tenemos allí? Vean. Ahí estamos mostrando, como dice Gerardo, que hay una esfera de la excentricidad. Excentricidad, sí. Eso quiere decir que, Esa es la que cubre claro, que es como un círculo sí. que su centro, o sea, un círculo que no siempre la distancia del centro y cualquier punto del círculo. Sí, excentricidad, sí, excentricidad. Ahí hay una excentricidad, es como que se corre, digamos, ¿no? Como que el círculo se va corriendo. Sí, se va volviendo más grande. Y ya llega un momento en que forma ya algo diferente al sólido, que es una esfera. Ya forma una esfera, ya no forma un sólido, sino que forma una esfera. Porque usted estaba preguntando sobre el diámetro, ¿cierto? Y la esfera, la única que tiene... bueno, los sólidos tienen diámetros, todos tienen diámetros. Pero es porque tienen una esfera por fuera. Y también por dentro también, ¿no? O sea que eso es una combinación de esferas ahí. Distancia de esferas una con relación a la otra. Y a su vez cada una tiene su sólido. O sea, es una pertenencia única de cada esfera, ¿no? ¿Entiende, Mauricio? ¿Me entiende qué es lo que quiero decir? Porque yo digo que hay una sola esfera, fue la que cubre todos los 5 sólidos. Ok, Bueno, sí. después de esa esfera, ¿qué hay? No hay nada más sino una esfera. Yo sé que hay otras esferas que lo hacen más grande o lo hacen más pequeño, no sé hasta dónde llega el límite de esa esfera. De acuerdo a cuál es la medida de los planetas. Pues está hablando del universo, o sea, ¿qué es lo que define el universo allí? ¿La esfera? Por una, sí, y uno mira el universo hacia arriba y mira, es tan infinito que uno no dice que es un sólido, sino que es una esfera. O sea, esa es la imagen que se le viene a la cabeza a uno. No le viene una figura en la cabeza a uno que es un tetraedro, que es un pentágono, o que es un, sí, o que es un cubo, o que es un icosaedro, y no. Es una esfera, es lo primero que le viene a la mente, una idea como global. Y como lo hizo Kepler, muy bueno, haber hecho estas figuras con ese orden y con esa distancia para definir el número de las distancias de los planetas, muy inteligente. Sí, pero yo insisto en que Kepler lo que busca son proporciones, es más una idea, y él busca dentro de lo que, él echa mano de la geometría, de la música, y de todas las hipótesis que él va generando y otras hipótesis que ya existían, y va buscando hasta encontrar cuáles son las órbitas, porque no hay que olvidar que realmente las órbitas no son un círculo realmente, tienen son como una elipse, pero con una excéntrica muy
con una excentricidad que no es gran cosa, pero no es un círculo perfecto, ¿no? Ya. O sea, entre comillas, no es un círculo, o sea, no es un círculo perfecto, pero es como si fuera un poco, que no tengo nada como para hacer, pero si se imaginan un círculo, se supone que todo del centro hacia cualquier punto de ese círculo hay la misma distancia, ¿no? Esa es como la definición que uno puede decir de un círculo, una de sus definiciones. Sí. Y Kepler descubre que no es así, ¿no? Que de alguna forma hay una excentricidad, o sea que está como un poquito achatado, digamos. Esto es un ejemplo, ¿no? No es que sea exactamente así, sino que hay como lo voy a exagerar bastante, ¿no? Como que se empieza este círculo se empieza como a achatar y es como tiene ya una forma elíptica. Una especie de ojo. De huevo. Sí. Bueno, y eso es lo que descubre él, ¿no? Y esa es esa excentricidad. No son grandes excentricidad porque hay un número, un círculo tiene excentricidad 0, porque no tiene, obviamente, porque es redondo, y hay hasta el máximo que creo que es excentricidad 1, que es una cosita así como muy plana, pero por ejemplo, la de la Tierra es como muy poca la excentricidad, es como, es un número decimal, 0, no me recuerdo bien en este momento, 0,01, una cosa así, ¿no? Entonces, pero no es un círculo, a eso es lo que voy. Y él siempre lo que está buscando son proporciones, siempre busca cuál es la proporción, ¿no? Que define esas órbitas, qué es lo que define la proporción de esas órbitas. Eso es lo que está buscando. Él en su mente investiga eso, porque no hay forma de verlo físicamente, no hay nada que ¿no? que te dé una idea de proporción como tal. Mauricio, ¿Mm? por aquí una pequeña idea a la idea que se está discutiendo con respecto a la proporción que quiso demostrar Kepler con su modelo. Nosotros, en los puntos distantes del cubo, construimos dos tetraedros en los lados opuestos de la diagonal. A ver, dame un segundo. Sucede que nunca va a coincidir, desde luego, uno de los vértices con el vértice extremo del otro, pero los dos vértices de A y del B no van a coincidir en forma paralela, sino se van a cruzar en un centro, yo le llamo tensor armónico. Conforme lo agrandemos la base de un tetraedro o del otro, y ahí está la proporción, un poco la idea de la proporción que trataba o trata de explicar, o de hecho explica, perdón, Kepler, los movimientos armónicos. Esa excentricidad exactamente es eso, corresponder biunívicamente el lado tensado de una órbita con el punto tensado de la otra órbita, sea otro planeta. En este caso de los sólidos inscritos acá, que estamos mirando. Por ahí le envía a Gerardo, de favor, que ponga el dibujo que hice para explicar esto. Ok. A ver. Explícanos, Gerardo. Voy con gusto, Juan, pero es que no me había dado cuenta que me lo mandaste. Ahí voy. A ver, espérame. Bueno, antes que de eso, busqué bien y bueno, la excentricidad de la órbita de la Tierra es 0,017. O sea, es muy, muy pequeña en números, ¿no? Pero existe, ¿no? Y en distancia obviamente es mucho, son kilómetros, quizás miles de kilómetros, ¿no?
Igual que cuando eso hace que el sol esté, descubre después que el sol está en uno de sus focos y bueno. Pero explícanos, Gerardo. Espérame, estoy buscando, es que me mandó un dibujo, pero no sé cómo transferirlo de una foto de WhatsApp a, aquí al Zoom, a ponerlo aquí, no sé cómo, porque el chat solamente acepta textos. Am, espérame. Antes, aprovechando el tiempo, Mauricio, ayer estuve en un evento de los alumnos del tercer semestre de arquitectura, que hicieron sus primeros intentos de construcción de muros de concreto. Exactamente, también le envié uno y ojalá lo pase Gerardo, en donde le expliqué a uno de los alumnos que su trabajo llenaba las exigencias de las catenarias. Y eso es importante porque es lo que estamos mirando ahorita claro, o sea, con diferentes nombres, pero es exactamente eso, en la forma en que una fuerza natural no excede a las demás y en forma armónica todas abonan, vamos a decir, a esa armonía. Ok. ¿No puedes enviarla, Gerardo? Que no puedo porque, a ver, es una imagen, una foto en WhatsApp, pero no tengo forma de insertarlo. Y si me la envías a mi... Tú lo pones, sí, tú lo pones como compartir pantalla, ahí te va, a tu WhatsApp. Espérate un momento. Digo, Mauricio, si te la mando a ti también, sí, Sí, como quieran. Pásalas Sí. tú, Ok, ahí va. pero si Ahí quieres. va. Ok, como quieres. O si quieres, sí, sí. Sí, lo que hay dos cosas en esto que hay que tener claro. Bueno, yo lo entiendo así, que a mí me ayudaron bastante a entender muchas a Kepler. Es que él siempre está buscando proporción, siempre está buscando proporciones. O sea, utiliza los sólidos, no logra con eso dar exactamente a pesar de que ese modelo está bien construido y todo eso, no logra encontrar exactamente las órbitas, después echa mano a, a- a esto de las proporciones de la cuerda con los poliedros y ahí logra, ¿no? Según eso, va a lograr encontrar las órbitas. Y lo otro es, con este trabajo, es tratar de comentar un poco en el método de Kepler, en su mente, qué estaba pensando, cómo iba trabajando, cómo iba viendo las cosas. Porque eso con el tiempo lo ayuda a uno a a crear su propio pensamiento, ¿no? Te da esa capacidad de poder pensar, de verdaderamente razonar y con eso poder someter toda la información, todo lo que le digan, lo que sea que uno vaya a hacer, trabajo científico, económico, lo que sea, con ese método ya uno puede abordar muchas cosas, entonces te da esa, lo que estamos haciendo en el fondo es revivir un descubrimiento, esa es la idea de esto, ¿no? Es como la base de la educación debería ser eso, poder revivir estos descubrimientos, aunque no sea... aunque no sean las órbitas reales, ¿no? Lo que hace Kepler aquí, pero sí es importante. A ver si ya llegó a la sala, Mauricio. Ah, Gerardo me mandó el de los... Ah, ok. Ah, ok. Y hay un cubo. Bueno, Gerardo, tú me mandaste un dibujo. Ah, ya, ahí están los dos. Sí. Un cubo
Ok. Un cubo Y que otro. dos tetraedros extremos y uno nada más, pero el de los extremos Ah, ok, te entiendo. es el que no coinciden los puntos. Solo van a coincidir bionúmicamente si se cruzan en un punto tensor. Hacemos la prueba. Entiendo. Deja ver si lo puedo compartir. Mm, Bien, Gerardo Castilleja, si está el del muro, También se lo ¿Se mandé. ve? lo puedes enviar. Ok, ¿Se ve ahí tu dibujo o no? Sí, sí se ve muy bien y la diagonal también, bueno, se entiende muy Claro. bien. Claro, esto. Ah, es que no puedo. Espera. Voy a tratar de. Es como que la diagonal es esta, ¿no? Ese de color marrón, café. sí, Esa sería el sí, eje del cubo, ¿no? es. Ahora, el otro dibujo en donde se encuentran dos tetraedros. Pero este sería la diagonal del cuadrado, de la cara, digamos. Exacto. Y la otra es la diagonal del cubo. Y hace como un triángulo, ¿no? Un tetra. Ahora Bueno, fíjate, parece. ¿sí? Si yo, por ejemplo, hiciera esto, y después esto, bueno, ahí se deforma un poco, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Ujú. No se puede hacer un tetraedro. Gerardo, son dos dibujos. A ver si puedes poner el otro, que queda más que lo que platicamos aquí con respecto a la proporción. Mm, Los tiene Mauricio, los dibujos, es que yo no espérame. puedo. Ujú. Ese sería el otro, ¿no? Ese es bueno. Los puntos centrales de las caras, de los dos tetraedros, sí coinciden, son los únicos que sí coinciden. Y los puntos extremos, los que no van a Ah, coincidir, ok. los dos vértices no coinciden, pero es ahí donde Es como que aquí hay tú estás, eso, ¿no? ¿Sí? no, pero no completo, no completo. Acórtalo a una parte nada más, sí, como frente, es ya así. No todo, no toda la diagonal. Ok, bueno. Pero bueno, ya. Más es el vértice alejado, pero los otros dos vértices no coinciden bioquímicamente. Van a coincidir bioquímicamente, pero en la forma en que se tense, se agrande o se acorte, fuerza de la naturaleza. Pero a ver, el cubo tiene 8 vértices, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Los vértices es donde se juntan tres caras, digamos. ¿Sí? Ahí hay un vértice, aquí hay otro vértice, ahí hay otro vértice, ahí hay otro vértice, vértice y vértice. Serían 8, ¿sí? Del cubo. Su diagonal puede Perdón, ir de cualquier.
de cualquier vértice a un vértice contrario. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, ¿ah? Y puede ser ese también, ¿sí? Dentro de lo que se puede entender, ¿no? Eso entiendo yo, o sea, esto es un vértice, así lo... Y el vértice del cuadrado es el, o de una cara, en el fondo, de este cubo, es este. Mauricio, ¿cómo Eso. es? Eso es importante, sí, que usted dijo ahora que Kepler le hace énfasis en la proporción. Ujú. Kepler hace énfasis en la proporción, ¿cierto? Ajá. La proporción, ¿qué define? ¿Por qué? Porque la proporción, mire, ahí tenemos, por ejemplo, de los 5 sólidos partamos del cubo como lo estamos haciendo ahora. El cubo tiene 3 elementos que son cara, vértices y aristas. Todos tienen caras, vértices y aristas. Estamos viendo que hay una proporción o una relación entre el sólido y esos 3 elementos. O sea, hay una relación de las partes con el todo. Sí, eso es lo que estudió, eso no es lo que se encuentra en todos los 5 sólidos, en cualquiera. Hay esa relación o esa correspondencia o esa disposición en cada una de las figuras. O sea, Sí. Esa proporción es la que maneja mucho Kepler en todo, para encontrar las distancias, ¿cierto? Esa es una ley que ya como hipótesis ya la encontró y ya la definió. Claro, sí, exacto, sí, sí, te entiendo, es claro. Él toma después en el Armóniche, hace estas comparaciones de proporciones entre aristas y todo eso, y vértices. Y claro, él lo que está demostrando que siempre que hay como una proporción, estamos demostrando esa proporción. Sí, claro, porque cuando uno lee un diccionario que es una proporción, a uno le dice eso, que es la relación de las partes con el todo. ¿Y el todo qué es? Yo le decía ahora que el todo es la esfera. ¿De dónde parten los sólidos? A ver, voy a tratar de hacer un... esto se puede... De la siguiente. Como para dar una idea de una proporción que a mí me ayudó bastante. No hay como una pizarra. No. Déjenme ver, denme un segundo. No tengo como... ¿En PowerPoint? Sí, voy a tener que hacerlo así, sí. No me queda de otra. Estaba viendo si tenía alguna pizarra, pero no tiene el Zoom. Una cosa que me ayudó a mí a entender bastante la proporción y que ayuda
Ah, pero tengo esto aquí, a ver cómo funciona esto. Ok. No sabía que existía. Bien. Por ejemplo, en cualquier sí, en cualquier multiplicación existe una proporción. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 3 igual a 6. Y la proporción que hay en una multiplicación es que el resultado es igual a uno de los factores, como uno de los factores es a la unidad. Sonó medio extraño, pero el resultado, o sea, el resultado es a cualquiera de los factores, a uno de los factores, como un factor es a la unidad. ¿Y cuál es la unidad aquí en los números? ¿El 1 será? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo el 6, ¿cuántas veces el 3 cabe en el 6? ¿Nelly? 2. Ajá, cabe 2 veces. Ese es un factor y el resultado. ¿Y cuántas veces cabe el otro factor en la unidad? O lo digo, la unidad en el factor. Entre 6 y 2. No, la unidad en el factor. ¿Cuántas veces cabe? Allí cabe 2 veces. Una vez. ¿El 1 cuántas veces cabe en el 2? El 1 cabe 2 veces allí. Ya, y el 3 cabe 2 veces en el 6. ¿Sí? Entonces hay una proporción, ¿verdad? Ajá. Que se cumple en cualquier multiplicación. Y lo podría hacer al revés y decir que el 2 cabe 3 veces en el 6 y el 1 cabe 3 veces en el 3. Si yo tomo cualquier multiplicación, cualquier multiplicación que yo tome, 4, ¿verdad? Por 5, igual a 20. Es lo mismo. El 5 cabe 4 veces en el 20 y el 1 cabe 4 veces. Entonces, la multiplicación, más que números, para mí, o cualquier otra cosa, es una proporción. Hay una proporción que es lo que define la multiplicación. Sí, pero ¿cómo transformamos eso en relación a los sólidos? Bueno, hay que buscar las proporciones. ¿En qué proporción está, no? Entonces, ya como para ir, bueno, no alcanzamos a ver el tetra, pero eso lo podemos dejar para la próxima clase. ¿Qué es lo que hace cuando empieza a calcular aquí en el capítulo 13 del libro sobre el cálculo de los orbes inscritos y circunscritos en los sólidos? Cuando él ya empieza a calcular, y si utiliza, él de hecho dice que utiliza para el cubo, para el tetra y para el octaedro, utiliza Pitágoras. Usa esa herramienta. ¿Cómo se llama? El teorema de Pitágoras.
pero ya para lo que es el dodecaedro y el icosaedro usa lo que dice aquí el teorema áureo de Pitágoras, ¿no? Ahí ya entramos con la sección áurea. Oye, Mauricio, Ujú. ¿puedo mostrar tantito lo que hice? El Claro, cubo. sí, nos explica, no hay problema. Sí, sí. A ver. No sé qué signifique exactamente, bueno, está el cuadrado, digo, el cubo, y de lo que decías de cada cara, su diagonal de cada cara. Aquí está arriba, una diagonal. Aquí, otra diagonal, y de otro lado, otra diagonal, y estos forman un triángulo. Ah, Pero ¿cómo lo hago para que lo vean? A ver. no, se ve, sí se nota. Forma una especie de sólido, ¿no? Pero es como, Ajá. digamos, su base es más grande que las otras. Sí, y se ve, por ejemplo, si ven la plastilina larga, se ve el triángulo. Aquí está uno, aquí está otro, y aquí está el otro. Como que corta por la mitad al cubo, formando un sólido con una base, con un triángulo. Bueno, algo así, quería mostrarlo. Pero fíjate que ahí ya estás, mira, si si hay proporciones, porque lo que decía Kepler era que cuando empieza a calcular, dice que la arista del cubo el cuadrado de la arista del cubo es 1/3 del cuadrado del eje, ¿no? De esta diagonal que va de una arista a la otra, a los puntos más lejanos. Y ahí ya empiezan, si te fijas, te fijas que tienes dos lados de un cuadrado, digamos, y su diagonal, eso se puede saber esa proporción, ¿verdad? ¿En qué proporción es esa diagonal a dos lados? ¿Sí? Híjoles. Ajá. Pues sí, Se no puede, entendí la ¿verdad? pregunta. No entendí la pregunta. Mira, tú lo que estás haciendo, El beneficiario, ¿cómo le pongo? Cardi. Pero no te lo da, no te lo marca ahí. ay, no puedo, Bueno. Y cuando tú haces la transferencia, ¿no te dice a nombre de quién ¿cómo lo está? silencio? Ay, me perdí. Acá, ya, ahora sí, ahora sí. No se ve mi imagen, no. Sí, ¿por qué no? Bueno, me voy a autofijar. Cuando tú lo que estás haciendo en el fondo es, bueno, cortando esa distancia, esto, ¿no? ¿Sí? La diagonal de un cuadrado. Ajá. Entonces, ya ahí hay esta diagonal, que es este palito, Ujú, hay una proporción, ella está en proporción a algo de esta figura, ¿verdad? ujú. Sí. Que son sus lados, ¿no? Entonces, estos Ujú. lados están en proporción, en cierta proporción, a esta diagonal. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Y cuál sería crees tú? Hay algo aquí que, recuerda que Kepler dice que usa para el cubo, el tetra y el octa, usa el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ok, sí, sí. Sería Pitágoras. Sí, Claro. claro. Entonces, Es se la podría, hipotenusa. Sí. claro, se podría decir que Pitágoras es más una proporción, ¿no? Que un cálculo, o que dos números, ¿no? O algo. Es una proporción que hay entre
entre dos unidades o entre dos factores y su resultado y su producto, ¿no? Ujú. Parecido a lo que pasa en la multiplicación. Y sí se puede hacer un tetra con... Esto se los paso como el dato, ¿no? Como dicen por ahí, Mauricio. ¿no? Ese es un tetra, ¿no? Yo metí un tetra Ajá. dentro de un cubo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ujú. Perfecto. Una pregunta, Mauricio. Bueno, a la pregunta que hicieron aquí en el chat de... A ver, espera. Esta dice, quisiera preguntar si además Kepler encontró relación geométrica y hasta musical entre las órbitas de los planetas. Yo creo que sí, ¿no? Aunque sea en proporción Sí, 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 sí. a su Sí, sí. perspectiva de él. O sea, y fue lo que, en base a este descubrimiento, él logró avanzar y establecer, pues, que tenía razón en sus cálculos, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, hizo un gran descubrimiento, al final de cuentas, sobre la gravitación y bueno, que los planetas no dan vuelta en círculos, sino es como una elíptica, ¿no? Con todos estos estudios y relaciones que él hizo, que aunque a mí todavía me cuesta un poco comprender, por ejemplo, lo de las cuerdas, pues él gracias a este experimento que hizo con los sólidos, con las cuerdas, con la música, fue que él descubrió al final de cuentas todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero él buscaba cuál, ¿no? Yo lo veo así. Él veía que en todo había proporción, o sea, creo yo, ¿no? Por lo que él dice en sus libros. No lo dice así explícitamente, o bueno, no estoy tan seguro, pero mejor lo digo yo, para no decir que lo dijo Kepler, para no meter en problemas a Kepler, pero yo digo que él siempre tuvo en mente, porque él era de hecho profesor de geometría, entonces sabía mucho de geometría, mucho de geometría. Conocía el trabajo de Cusa. Entonces él tenía en mente siempre que había armonía, que había proporción en toda la creación, en todo el universo. Entonces él se preguntaba, bueno, ¿cuál de todas esas es la de las órbitas? ¿No? ¿Cuál es la proporción que hay en las órbitas? Y ahí empieza a buscar esa proporción, pero no es a la inversa, ¿no? Eso es lo que quiero que quede como bien claro, no es eh, que es la música la que hace eso, es al revés, ¿no? Es la proporción, digamos. Lo que hay realmente en la música, como decía Larouche, no es el sonido, ¿no? La música no es el sonido, es lo que no se escucha. ¿Y qué es lo que no se escucha? Es esa proporción, digo yo. Es ahí donde está realmente la música, es ahí donde está la verdadera composición clásica, hasta donde entiendo eso, porque no soy experto en eso, pero yo lo veo así, ¿no? Es esa proporción que no se escucha ni se ve, sino que solo es la mente la que es capaz de entenderla, donde reside esto, ¿no? Donde reside la cultura, donde reside la composición clásica, donde Kepler encuentra esa idea y la busca hasta encontrar cuál es esa proporción. Y así yo creo que todos los grandes científicos lo han hecho así. Pero quiero que Sí. quede claro que es así, no a la inversa, ¿no? No, sí, sí lo entendí. Sí lo entendí. Otra cosita, alguien ahí en el chat pidió que si le pueden compartir, como yo tengo el libro, no guardé la copia del libro digital de Secreto del Universo de Kepler. Alguien lo pidió ahí, creo que fue Dino Gabancho. Sí, sí, lo vemos con Carolina porque ella es la que tiene ya tiene una copia. Eso. Bueno, esto es como lo más, es como para ir empezando con esto. Pueden ir viendo el tetraedro.
pero hay que empezar. El cubo es como, bueno, el cubo y el octa son más fácil porque tienen esto que son como las figuras más rápidas de ver todo. En el tetraedro es un poquito más, no, es un poquito más complicado. No es imposible, pero sí un poquito más complicado encontrar la esfera que lo circunscribe. Bueno, ya en el icosaedro y en el otro, el dodecaedro, en estos, sí, ahí es bastante, se complica más aún. Pero esta es como la base de la idea, es eso, ¿no? Ir tratando de pensar, hacer hipótesis. Uno puede de repente decir, no, a mí me parece que es esto, ok. Por lo menos yo cuando empezamos a estudiar este libro y empezamos a ver el cálculo de los sólidos, empezamos así, ¿no? Por lo menos yo lo puedo decir que lo que yo iba pensando en hipótesis, decía, bueno, ¿cuál es la diagonal? Me parece que la diagonal debe ser esta, decía yo. Ok, pues Kepler dice esto y esto porque no te da toda la respuesta, ¿no? O sea, te da ciertas respuestas, no todo, pero sí te da la guía, donde uno tiene que empezar a trabajar el método para hacer hipótesis, y entonces decía, bueno, pero es esto, ok, y en relación a qué está, a ver, ¿será un lado o no? ¿Será otra cosa? Hago esto primero, entonces decía, ok, si es su arista, está en relación a la arista, ok, pero ¿cuál será esa relación? ¿Cómo encuentro esa relación? ¿Dónde estará ese? Ok, entonces decía, la arista aquí, decía yo, aquí tengo esto, lo que vio Alan, ¿no? Te cuesta diagonal. Decía, aquí está Pitágoras, decía yo, aquí puedo encontrar esa relación, ya la tengo de hecho, no es simplemente Pitágoras. Y después decía, ok, ¿y eso cómo? Pero eso, ¿cómo encuentro lo que me falta, que es esa otra diagonal que está aquí? Decía yo, pero ¿cómo lo calculo, no? Entonces decía, no conozco, no sé si se ve el triángulo que se forma, es como bien complicado verlo ahí, pero lo único que conozco es el valor del lado, o lo que es el lado, o sea, su arista, disculpen. Y, pero fíjate que aquí tengo, ¿no? Esta diagonal, que podría encontrarla con esto, ¿verdad? Pero este valor del eje no lo sé. Pero sí puedo encontrar esto. Entonces yo decía, bueno, ok, si encuentro esto, quizás haciendo triángulo con esto ya lo conozco, esto no, pero esto sí lo puedo conocer. Ok, y puedo por ahí calcular este eje, por la diagonal de esta y su arista, y la arista del cubo. Así. Si se fijan ahí, este es otro dato que les pasa. Tengo un triángulo, rectángulo, ¿verdad? Digo yo, ¿es rectángulo? Sí, tengo aquí, digamos, ahí, y ahí se ve, ¿verdad? Ahí sí se ve. Ok, digo, entonces tengo un triángulo rectángulo. ¿Qué uso y cómo puedo saber qué herramienta me sirve, ¿no? Para calcular eso con triángulos rectángulos? Pitágoras, como dice Kepler. Ahí creo que se ve. Ahí está. Entonces ya sé y puedo decir que una arista está en tal proporción al eje. Con el octaedro es más o menos parecido. No tengo un octaedro, pero... y no creo que alcancemos a verlo. Pero yo creo que el próximo jueves vamos a seguir con esto. Podemos seguir en contacto y seguir viendo todo esto. Si tienen dudas, preguntas, me las pueden enviar o me las hacen llegar, o a Carolina, y seguimos viendo. Mauricio, buenas noches. Ok.
Mauricio, ¿de dónde